Soy Eliyahu Eduardo A. Muñoz, presido la Organización Carnaval Nacional de Carnavales, con un objetivo único: uniendo a Colombia del mundo con el patrimonio cultural intangible. La Fundación Carnaval Nacional de Carnavales, Festivales, Ferias y Fiestas presenta la conferencia El Patrimonio Cultural Intangible, el recurso para el fortalecimiento de las economías locales a nivel global. En esta conferencia, con base a investigaciones, estudios y desarrollos, presentaciones que se ha estado trabajando en campo desde el 2001 a nivel mundial, solo en relación con el patrimonio cultural intangible, hemos encontrado lo siguiente: es el único sector que converge a todos los sectores socioculturales, étnicos y financieros en uno solo. Sector que puede beneficiar las economías locales para su fortalecimiento. Dentro de esta conferencia vamos a presentar los factores que afectan el sector cultural para no ser generadores de ingresos sino gastos y cómo evitarlo. Pero al mismo tiempo vamos a presentar soluciones que ayudan a la autosostenibilidad de las entidades que trabajan con el patrimonio cultural intangible, que puede ser implementadas local y autónomamente en cualquier lugar del mundo, por organizaciones e individuos, permitiendo una verdadera salvaguardia y preservación. Y también vamos a hablar sobre el patrimonio cultural intangible frente a los tratados de libre comercio, los famosos TLC. El único sector que converge a todos los sectores socioculturales, étnicos y financieros y comerciales en uno solo. Con base en nuestras investigaciones, como la Fundación Carnaval Nacional de Carnavales, hemos venido trabajando en campo. Hemos denominado 6 plataformas en diferentes áreas, que la hemos denominado para nuestro proceso de investigación, en el cual cada una de esas 6 plataformas ayudan al fortalecimiento de 48 industrias por cada una, y a su vez estas a otra. O sea que ahora la verdad lo que termina son cientos de organizaciones en un solo objetivo. Ahí podemos ver cómo el patrimonio cultural intangible une todos los sectores, como el sector de las bebidas y alimentos, el sector de transportes en general, el sector industrial y el sector financiero, obviamente. La industria petrolera y sus derivados, como el calzado, como las pinturas y lo demás. La industria siderúrgica, para poder hacer todos estos andamiajes en torno a lo que hay en un carnaval, un festival, una feria, una fiesta. La industria del alcohol y sus derivados. La industria azucarera y sus derivados. La industria algodonera y sus derivados. La industria del turismo, hotelera y demás. Obviamente la industria alimenticia. Este sector puede beneficiar a las economías locales. Podemos prepararnos para los cambios drásticos, sobrevivir y continuar nuestras misiones como entidades y organizaciones para preservar y salvaguardar el patrimonio cultural intangible en todo el mundo, convirtiéndonos en modelos a seguir. Lo que nosotros estamos planteando son cambios de esquemas para educar a que el sector cultura sea autosostenible y autónomo, demostrando que el patrimonio cultural intangible es un bien y servicio. O sea, cuando nosotros como sector cultura comenzamos a trabajar dentro de la sociedad como bienes y servicios, los esquemas nos ayudan a cambiar. No solamente para incorporar a las entidades privadas, sino a las entidades gubernamentales y de la mano poder ser aliados. Eso es una de las cosas más importantes que nosotros queremos recalcar. Que de aquí en adelante, al cambiar esquemas, tenemos que mostrarnos nosotros mismos, cambiar la ideología que se ha venido pensando que el sector cultura solamente es para lo que se ha escuchado, para pan y circo, ¿no? El sector cultura hay que mostrarse como un bien y servicio. Y desde ese punto de vista, ya se puede ir socializando con las entidades privadas y gubernamentales. ¿Eso qué hace? Hace que el sector privado se interese en todos los procesos culturales del patrimonio cultural intangible y obviamente del tangible. Como patrimonio cultural intangible frente a la crisis mundial europea, aquí vamos a ver un tema muy interesante: cómo ha cambiado estos esquemas y cómo el patrimonio cultural intangible va a comenzar a entrar a ser como un recurso para el fortalecimiento de las economías locales a raíz pues, de todos los problemas económicos y financieros. Hemos escuchado que hay un colapso mundial financiero y todo el mundo dice que no hay dinero. La verdad es que no exista dinero, se haya ido a un hueco, a un hoyo y se haya perdido todo el dinero. La situación es que
Todos estos capitales, hoy en día no hay dónde recircularlos por los sistemas capitalistas del mundo, o por lo menos del mundo occidental, donde todos no tienen dónde reinvertir estos capitales. Aquí podemos nosotros entrar a jugar un papel muy importante para ayudar a estos inversionistas, a grandes capitales, creando opciones de acuerdo a la idoneidad de cualquier sector, ayudándoles a que esos capitales puedan entrar como circulación de capitales, al mismo tiempo que sirvan para que vayan a un sentido social, pero a su vez ayudando a crear más industrias en todos los sectores. A raíz de la crisis europea mundial, vemos cómo en Europa existieron recortes presupuestales en 11 naciones en Europa. Pongamos en Grecia e Inglaterra el 30% recorte del presupuesto de cultura. En Holanda, 200 millones de euros. La República Checa, Portugal, 180 millones. Eliminación de ministerios, como en Portugal. España cerró la dirección del libro y las bellas artes y bienes culturales. Ventas de patrimonio históricos de la humanidad como en Italia, que deben venderlos a la empresa privada para que hagan centros comerciales, de la única manera que pueden sobrevivir o preservarlos, ¿no? Obviamente. El patrimonio cultural intangible frente a los tratados de libre comercio. Bueno, antes de seguir con el tratado de libre comercio, es importante dejarles saber a todo el sector de cultura que el patrimonio cultural intangible, al ser un recurso para el fortalecimiento de las economías locales, nos permite fortalecer las economías de una manera autónoma y autosostenible. Eso quiere decir que no depender del gobierno, sino antes al contrario, que todos los recursos del gobierno sirvan para capital semilla de ahí en adelante, porque siendo capital semilla nos permite a crear una infraestructura, generar nuevas fuentes de industrias. El patrimonio cultural intangible frente a los tratados de libre comercio. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el Tratado de Libre Comercio con el patrimonio cultural intangible? La verdad es que si lo vemos, nada malo es malo. Pero si lo vemos desde el punto de vista como oportunidad, un Tratado de Libre Comercio en este momento de colapso mundial, donde los capitales no saben dónde reinvertirse, sino que los grandes empresarios prefieren donarlo, entre comillas, filantrópicamente, podemos nosotros abrirles a ellos esa oportunidad para que en vez de donarlos por donarlos, sean ingresados al sector cultura para un proyecto social donde podamos involucrarlos a ellos directamente de acuerdo a sus industrias. Entonces, a través de eso, un tratado de libre comercio, de lo que está planteando, puede servirnos para el sector cultura y ser el sector cultura, ya no la cenicienta, sino un pilar interesante dentro de las entidades de gobierno, nacionales, regionales o municipales. Hemos visto cómo los países industrializados, ese afán de generar nuevos movimientos de capitales, pues vieron, anteriormente los países emergentes los tenían relegados desde un punto de vista donde de la única manera que ellos podían circular capitales es manteniendo a los países emergentes como tales. Pero a través de los tratados de libre comercio, ellos han encontrado una oportunidad para estos momentos de que necesitan movimientos de capitales, poder ellos reinvertirlo a través de estos tratados de libre comercio, o sea, abriendo más oportunidades donde ahora sí tienen en cuenta los países emergentes para poder comenzar a tirar los capitales que ellos lo necesitan, ¿no? Porque no tienen dónde hacerlo. Entonces, ¿eso qué pasa? Para los grandes inversionistas locales de estos países industrializados, pues es un dolor de cabeza porque no hay dónde circularlos. Entonces, estos tratados de libre comercio le están ayudando a ellos. O sea, esto sirve para movimiento de capitales. Hoy en día, obviamente, los países emergentes, al ver que lo están teniendo en cuenta, pues están comenzando a firmar tratados de libre comercio, donde hemos podido comenzar a vender los movimientos de bienes. Hay que tener muy en cuenta que los países emergentes no son vendedores de servicios, sino de bienes. De servicios nunca. O sea, la parte de servicios como la parte financiera,
Muy pocos países latinoamericanos, digámoslo así, o emergentes, tienen una infraestructura de vender servicios. Esto lo escuchamos solamente en los países industrializados, pero de bienes no. Entonces, en vista de estos TLC, al abrirle la oportunidad a los países emergentes de hacer un tratado de libre comercio, pues todo el mundo se está esforzando a hacer tratado de libre comercio sin mirar las consecuencias que esto va a conllevar para épocas peores. Nosotros hemos venido planteando esta conferencia y estudiada desde el 2001, y todo lo que nosotros estamos planteando está pasando ahora. Eso se ve como una premonición, pero la verdad es que es parte de estudio de investigaciones para dónde van los mercados. Y no se dan cuenta que va a haber una gran brecha local para problemas que ya han surgido, como los catastróficos, los políticos, lo social, lo económico y lo natural. Es muy importante comenzar a tener en cuenta que el mercado local puede comenzar a crear, según sus características, de cada celebración de un festival, feria o fiesta, porque no todos son carnavales, unos son festivales, otros son ferias, otros son fiestas. Crear programas para poder traer capitales muertos que solo se pueden direccionar a entidades sin ánimo de lucro y que vayan a beneficios sociales. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué Colombia? Porque Colombia tiene más de 3.000 carnavales, festivales, ferias y fiestas al año. Como tal, podemos nosotros demostrar cómo a través del patrimonio cultural intangible se puede fortalecer las economías locales, y este tipo de convenios que están haciendo internacionalmente nos va a ayudar a que a través de la cultura puedan entrar grandes ingresos para crearle a todos los sectores sus programas, y así utilizarlos de acuerdo a las características de cada celebración. Por ejemplo, si un municipio es productor de azúcar, comenzar a crear un programa en su festival o feria o carnaval en tema del azúcar, pues invitar a grandes organizaciones que en el marco de esa celebración hagan sus convenciones ahí, donde esas convenciones, estas grandes organizaciones mundiales que hacen productos de dulce, todas estas grandes marcas, digámoslo así, los invitamos a que sus convenciones de sus proveedores, de sus clientes y de sus ejecutivos, pues vayan a hacer la convención a ese festival que es en torno del producto que ellos utilizan, y así, paralelamente, las personas va a ser un valor agregado la feria y el festival para ellos, pero al mismo tiempo vamos a traer capitales. Eso da la oportunidad a que esa misma entidad importante sea el que vaya a patrocinar oficialmente ese año la feria, el festival o el carnaval, sea uno de los grandes patrocinadores, porque van a tener su convención ahí. Entonces le estamos ayudando porque esos dineros entran a través de la entidad sin ánimo de lucro para poder generar esa oportunidad o ese festival. Pero para ellos es un beneficio de exención de impuestos. 1, estamos dándole beneficio de exención de impuestos. 2, le estamos trayendo una alternativa o creando una alternativa en torno a la misión de esa entidad. Y así por el estilo. Cada celebración del patrimonio cultural intangible y también tangible podemos crearles opciones a estas grandes organizaciones. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de investigación. El patrimonio cultural intangible es el recurso para el fortalecimiento de las economías locales. Vemos cómo todos estos sectores que han generado grandes capitales, con el paso de esta última década, han colapsado y al mismo tiempo han generado caos locales. Como en el 2001 al 2004, el turismo mundial. Sabemos todo lo que pasó con las Torres Gemelas, el colapso total, y al mismo tiempo el turismo mundial. En el 2005, la parte de la farmacéutica, donde el Antrax comenzaron a la gente a darle miedo a recibir una cantidad de medicinas, en fin, pero también se generó más. En el 2007 al 2011, los bienes raíces, colapso total. El 2008 al 2012, lo financiero y la tecnología, lo que hemos visto, las pirámides y todo esto colapsaron. Del 2009 al 2012, igualmente hasta hoy, la industria petrolera. Todos estos sectores donde todos los grandes inversionistas se han enfocado, pero todos han colapsado. Y el único que ha permitido unir a todos es el patrimonio cultural intangible, y sigue igual. Vamos a entrar a los factores que afectan al sector cultura para no generar ingresos, sino solo gastos, y cómo evitarlo. Una de las cosas que vemos nosotros son los sistemas gubernamentales. La debilidad del patrimonio cultural son la dependencia 100% que ha generado un sector cultural
paternalista. Las convocatorias que existen no coinciden con el sector cultura de la calle, ni el sector que está liderando ciertos procesos, y mucho menos con la gente que maneja el sector cultura. Tenemos 3 tipos de personas diferentes manejando el sector cultura, o sea, un solo sector, que es el gestor cultural, que es el que realmente conoce los procesos y son por los que se tiene que mover todos, porque de acuerdo, no solamente el sector cultural, sino todo lo que pase en la calle, que es el gestor, no se háblese de cultura, háblese de la industria en sus aspectos, con base a lo que pase allá, se tienen que hacer el resto. Pero infortunadamente en el sector cultural hay 3 sectores, hay 3 personajes en uno. El gestor cultural, que es el que sabe y conoce qué es lo que pasa y la necesidad latente. Está aquel personaje que llega a las entidades de gobierno municipales, que muchos de ellos no tienen ni conocimiento del sector cultura ni saben al respecto, sino que simplemente son colocados por cuestiones burocráticas, políticas o intereses de sus partidos. Y el tercero es el que está allá arriba, en los ministerios. Son personas muy bien reputadas, muy bien estudiadas, con diplomados excelentes en todas las universidades, pero se sientan simplemente a hacer estudios logarítmicos y con base a sus estudios logarítmicos pretenden hacer los cambios de los gestores. Y debe ser todo lo contrario. Ellos tienen que adaptarse a lo que pasa en la calle, a lo que el gestor necesita, porque los tiempos cambian y no podemos mantenernos con políticas de hace 5, ni 10, ni de 2 años. Tiene que ser permanente, porque los cambios son permanentes y hoy en día el mundo lo está exigiendo. Entonces, como tal, esas partes es una de las grandes falencias que existen dentro del sector. La clasificación de los proyectos, el control de los recursos. Una de las cosas es que el sector cultura, al no generar ingresos, sino gastos, se vuelve más vulnerable de todos, porque tampoco le exigen retorno. Es el único sector que no exige retorno, todo lo contrario. Es justifique. ¿Cuánto vale ese proyecto? Justifíquelo. Entonces, claro, en ese proceso de justificarlo, muchos de las personas que han venido trabajando erróneamente dentro de los sectores de gobierno, pues han visto unas oportunidades para enriquecerse, para inflar los proyectos, porque como no exigen retorno, sino justifíqueme los gastos, pues ahí se dan los grandes millones, y muchos de estos millones no se van a los objetivos que se solicitan, sino que van a los intereses incluso para poder hacer lanzamientos de los políticos para las próximas alcaldías, todo lo que sabemos, todos los flagelos que afectan a un país emergente como Colombia. Pero uno de los sectores, a pesar de que todos son los flagelos que afectan al sector, yo creo que el flagelo que más afecta al sector cultura es la desunión del sector. Vemos cómo el sector cultura es el único que irónicamente une a todos los sectores socioculturales, étnicos y financieros de un país. Pero es el único sector más desunido, porque no tiene una infraestructura que los organice y que les permita a trabajar de una manera unida. A saber que cada uno tiene algo muy importante que aportar y como tal terminamos siendo complementos unos a los otros. Obviamente dentro de estos factores está la manipulación, la burocracia y la corrupción, que eso sabemos cómo funciona, o por lo menos en estas últimas décadas y épocas o fechas, ya han salido a la luz pública las personas, digámoslo, que erróneamente han encontrado sus oportunidades con el dinero de todos. Hay una reflexión para ir a lo puntual. Nosotros tenemos que pensar que un estado, un departamento, un municipio, es una empresa donde los inversionistas de esa empresa somos nosotros mismos, los habitantes. Por lo tanto, debemos ser conscientes en elegir a ese administrador de la empresa donde nosotros somos los socios inversionistas, porque todas las regalías, todos los dineros que genera el Estado, el municipio, ¿a quién le pertenece? A los habitantes. Entonces, como tal, nosotros somos los directos socios inversionistas de esta gran empresa que es la ciudad, que es el departamento, es la nación. Por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes de aquí en adelante, saber a quién elegimos, porque son los que van a administrar nuestra propia empresa, para que nuestros dineros lleguen cuando lo necesitamos y al mismo tiempo sirvan para la equidad de todos. ¿Cómo evitar que el patrimonio cultural intangible y tangible se vean afectados por los flagelos antes mencionados? ¿Cómo evitarlo?
Primero que todo, comenzar a concientizarse que el patrimonio cultural intangible está dentro del sector de bienes y servicios. Eso es lo más importante, cambiar los esquemas mentales. Ya no es que el patrimonio, la cultura es la Cenicienta o Deme, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que comenzar a presentarnos como bienes y servicios. El sector cultura, en general, debe ser generador de ingresos y no gastos. Unir el patrimonio cultural intangible. Los recursos deben ser manejados autónomamente, con planes financieros para captar interés de entidades privadas y ONGs internacionales. Cuando nosotros nos presentamos con un plan financiero, cualquier banco, cualquier entidad privada le va a interesar, porque es que nosotros no vamos a justificar gastos. Vea, señor, nosotros vamos a invertir un millón de pesos en esta feria. Pero si nosotros le mostramos los retornos para ellos como inversionistas, como sponsors, como patrocinadores, pues ellos van a querer no solamente dar el dinero por beneficio de exención de impuestos, sino hacer parte de esa gran alianza. O sea, vernos como aliados, no como apoyos. Apoyos solamente es para dar y usted no tiene la responsabilidad. Pero cuando nosotros hacemos alianzas, las cosas son diferentes. Y al mismo tiempo eso va a pasar para las entidades internacionales. Ya hablamos de los flagelos que afectan al sector cultura en un país como el nuestro, o los países emergentes quizás, y a nivel mundial también. Pero estamos trayendo soluciones. A través de la Organización Carnaval Nacional de Carnavales, estamos planteando soluciones desde las investigaciones desde 2001 por Estados Unidos, que es un proyecto que fue avalado, apoyado por entidades en Estados Unidos. Fuimos los 50 mejores proyectos para beneficiar las economías locales en un futuro, o sea, el futuro es hoy. También hemos sido apoyados por la División Federal en Washington para presentar el proyecto a más de 52 embajadas para demostrar si el proyecto tiene futuro. Y es parte de lo que nosotros estamos demostrando. Y aquí en Colombia se vino a establecer la primera división internacional, que es la Fundación Carnaval Nacional de Carnavales, para brindar estas soluciones. Una cosa es demostrar el patrimonio cultural, lo que estamos demostrando, que el patrimonio cultural intangible es el recurso para el fortalecimiento de las economías locales, de las naciones en épocas de crisis financiera, sociales, políticas, catastróficas, naturales. La implementación de nuevas logísticas, estamos implementando nuevas logísticas autónomas e independientemente de esquemas de países en decadencia. Una de las cosas que estamos demostrando es que nosotros como país emergente ya tenemos la capacidad de mostrar nuestros productos de bienes y servicios. No necesitamos ya copiar, primero que todo, de países decadentes, ¿no? Donde el sistema financiero ha colapsado en todos los puntos de vista. Entonces no necesitamos nosotros copiar los modelos porque son modelos obsoletos que no lo podemos implementar aquí y mucho menos volverlos a llevarlos para allá. Nosotros ya tenemos la capacidad de gestar propuestas para que ellos vengan a copiarlas. Al venir a copiarle, ¿qué estamos ofreciendo nosotros? Ya servicios, porque el modelo que estamos implementando es para que ellos vengan a mirar lo que ellos necesitan y están necesitando hacerlo. Este proyecto ya está presentado en más de 52 países a través de la Federación Europea de Ciudades de Carnavales, donde la Fundación Carnaval Nacional de Carnavales es miembro desde el 2009 y somos los representantes para Colombia. Hemos tenido la oportunidad de presentar socialmente, digámoslo así, a más de 52 países, donde están presidentes de los carnavales más importantes de esos 52 países, ministros, todo un sector en busca de autosostenibilidad, porque ellos no han podido hacerlo. Entonces lo que estamos planteando es exactamente eso, para que todos seamos un modelo al unirnos desde Colombia y por primera vez, desde un país emergente, exportar bienes y servicios en torno al patrimonio cultural intangible donde nadie lo ha podido hacer, sin afectar la salvaguardia y la preservación. Como parte de todo esto, pues haciendo como un paréntesis, ¿cómo convertir una actividad exitosa? O sea, en torno a esto. Pues yo creo que uno tiene que comenzar a pensar, involucrar metas sociales a nivel nacional e internacional, crear nuevas plataformas para incentivar localmente las industrias privadas a la actividad, como explicaba antes, ¿no? Crear algo en torno a nuestro festival, feria, para invitar a que hagan convenciones aquí, paralelo a sus festivales, para que sea un valor agregado a la gente que viene a la convención y sea más grato. Y así traer más público, obviamente más inversión, porque esos mismos pueden ser los que patrocinen 100% el festival o la feria o el carnaval.
al respecto. Involucrar sectores sociales. Nosotros como entidad sin ánimo de lucro, todo lo que estamos proponiendo estamos vinculando con una misión social adicional. Por ejemplo, nosotros estamos involucrando a la Fundación Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación Facial Ángeles Felices, Happy Angels, que es una entidad, la tercera a nivel mundial, creada aquí en Colombia, en Valle del Cauca, como para captar todas las reconstrucciones. Ya no estamos hablando de la parte estética, sino reconstrucción de las personas de escasos recursos de Latinoamérica y del Caribe. O sea, perfilamos esto a nivel internacional. Estamos apoyando esas labores, o sea, que estamos haciendo, además de lo que estamos planteando, que son proyectos muy contundentes, en pro de algo más social. O sea, estamos uniendo otros sectores. Fuera que estamos uniendo el sector cultura y todo lo que converge alrededor de eso, estamos uniendo otros sectores, como el sector salud, el sector de personas que necesitan rehabilitaciones en la cuestión de reconstrucción. Soy Eliyahu Eduardo A. Muñoz, presido la Organización Carnaval Nacional de Carnavales, con un objetivo único, uniendo a Colombia del mundo con el patrimonio cultural intangible.